Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, vamos a leer brevemente la Junta va a tratar muchos temas, es como un rompecabezas. Todos los temas pertenecen a lo que ya ustedes han visto. Entonces nomás les toca irlo acomodando, irse dando cuenta de si lo que dice aquí es cierto o no es cierto. Dice, cuando nos convertimos en adictos, los malos efectos del consumo llegan a sobrepasar cada vez más a los buenos efectos, pero el aspecto extraño de ello es que sin importar lo que nos causó el consumo, pérdida de nuestra salud, de nuestros trabajos y de nuestro dinero y de nuestros hogares, todavía nos aferramos al consumo y dependemos de él. Nuestra dependencia al consumo llegó a ser una obsesión. En AA, en ese lugar donde la experiencia nos muestra cuál es la solución y donde se nos señala el cambio que debemos obtener, los resultados que debemos obtener. Acuérdense que este es un programa pragmático, en donde no nos preguntamos cuáles son los argumentos que sostienen una afirmación, sino cuáles son los resultados de aquello que estamos con la necesidad de practicar. El pragmatismo es una teoría filosófica en donde el juicio de valor de cualquier cosa lo da su utilidad. ¿Para qué me sirve? No por qué es. Y me sirve para poder tener la posibilidad de controlar mi enfermedad. Para eso me sirve el cambio que debo de experimentar. Entonces, aquí nosotros nos preguntamos acerca de las cosas. Dice, cuando nos convertimos en adictos, respecto a esto, cada uno de ustedes tendrá una opinión, pero en realidad no nos convertimos en adictos, ¿no? Acá, con esto quiere decir ellos que cuando se presentó el consumo, pero la causa de que se consumiera pues ya estaba ahí, ¿no? Había hay la discusión de si uno puede ser adicto antes de consumir y ya cuando se presenta el consumo,
pues se ve cuál es la causa por la que se consume y la forma en que se consume. Entonces, aquí nos cuestionamos las cosas, compañeros. Dicen, los malos efectos del consumo llegan a sobrepasar cada vez más los buenos efectos. Ahí hay otra cosa de discusión, ¿no? Si hay efectos buenos, si el consumo nos da servicio, todas esas son cosas que se mencionan. Por ahí algún terapeuta dice que es una enfermedad que ocasiona placer a corto plazo y dolor a largo plazo, ¿no? Y yo creo que lo que se consideran los buenos efectos del consumo es la mentira, es la forma de poder creer que podemos negarnos a vivir determinadas emociones que inconscientemente nos negamos a vivir. Luego nos dice aquí otra característica que ya hemos mencionado, el consumo, a pesar de las consecuencias adversas, ¿no? A pesar de las causas, el consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias adversas, es otra de las definiciones de la adicción, de cualquier tipo de adicción. Hay adicciones del proceso, adicciones de consumo, adicciones de conducta. Ayer estaba yo observando, aquí hacemos ejercicios de abstracción, quitamos las características específicas de algo y dejamos las características generales que tienen en común todo eso que estamos considerando, ¿no? Cualquier adicción, ya sea de proceso o de consumo, tiene el mismo mecanismo de funcionamiento, cualquier adicción. Ayer hablábamos de la codependencia y observando yo el caso de un compañero, la codependencia es una adicción y funciona igual que las otras adicciones. Y observando el caso de un compañero me di cuenta de que era codependiente, ¿no? Luego aquí nos dice, nuestra dependencia del consumo llegó a ser una obsesión. Acá antes se utilizaba la palabra obsesión, ¿verdad? Como lo que nos llevaba al inicio del consumo. Y al respecto a la obsesión, había varias definiciones, ¿no? Como una idea que se sobreponía a todas, haciéndonos considerar como cierto cosas que eran falsas. Eso era una de las definiciones que se usaban. Otro compañero en algún diccionario decía que era una posesión diabólica. Esa definición le gustaba mucho a un compañero de aquí. Pero ya nosotros no lo manejamos como una obsesión, porque ahí en la palabra obsesión aparece la palabra idea que se sobrepone a todas, haciéndonos tomar como cierto cosas que son falsas, como que no va a pasar nada si iniciamos el consumo. Eso es falso, ¿no? Pero ahora ya vimos que no proviene de la parte racional de nuestro cerebro, donde se pueden ubicar las ideas, sino que proviene de la palabra emocional, que trabaja de una manera completamente distinta de la parte emocional en cuanto a que es la que maneja las necesidades de supervivencia. Dicen, al llegar aquí a buscar una salida en nuestra situación, compartiendo la experiencia y analizando nuestros casos, ¿verdad? Porque cuando mencionemos doble A, no, aquí no es doble A, compañeros, aquí no es doble A. Doble A no significa nada más que dos letras, ¿no? Yo he visto lugares que tienen ahí afuera dos A's y no tienen nada de lo que debe tener una comunidad de práctica espiritual, que es una ayuda para el crecimiento
transpersonal. Encontramos una nueva visión de la vida, una nueva forma. Dicen que aquí lo que venimos es a encontrar una nueva forma de vivir, no algo nuevo que vivir, sino una nueva manera de vivir lo que vayamos a vivir, que ya nos damos cuenta que no está bajo nuestro control lo que vayamos a vivir, pero lo vivimos de otra manera completamente diferente. Aprendemos cómo combatir, cómo cambiar de pensamiento adictivo a pensamiento no adictivo. Acá en realidad esto lo menciona en otras partes como una reeducación de la mente, un cambio revolucionario, ¿verdad? Un cambio total. Luego dice, y descubrimos que ya no podemos depender del consumo para nada. Descubrimos que esa dependencia pues no era en realidad una dependencia que nos permitiera no vivir las emociones que nos negábamos a vivir. Ahora dependemos, nos damos cuenta, no es que ahora dependamos de otra cosa distinta, nos damos cuenta de que dependemos de un poder más grande que nosotros. Empezamos a darnos cuenta de que dependemos de un poder más grande que nosotros, de que menos en ese aspecto, en lo que respecta al problema que tenemos, hasta que vamos elevando, dice Higher Power, un poder más grande, hasta llegar a Highest Power, hasta llegar a la omnipotencia. Luego dice aquí, he renunciado yo enteramente a aquella dependencia del consumo. Esto no se puede hacer de una vez, esto se tiene que estar haciendo constantemente, dice, porque si yo pudiera decir que he renunciado enteramente, sería lo mismo decir que esta enfermedad no es incurable. Y aquí se nos explica que no estamos curados, que lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Vamos a quitar ese mantenimiento de nuestra condición espiritual y depende de que no nos causa rebeldía, resistencia ni conflicto el hecho de que no somos nosotros lo que determinamos lo que es los contenidos del momento. ¿Ah? No somos nosotros. No juzgamos para no producir esas emociones a través de lo que pensamos, los contenidos de los momentos, porque el pensamiento fragmenta y no nos permite ver la concatenación de que todo lo que ocurre es lo correcto y de que todo suceso es una ayuda, ¿verdad? Sino que ahora lo que determina el control de nuestras emociones es una confianza, pero una confianza que debe de ser realmente una confianza, compañero, no, le llaman fe por ahí, pero no es una confianza declarativa de creer. Por ahí dice que no hay nadie que tenga realmente fe o confianza y que siga siendo egoísta, que donde haya duda ponga fe. Esta es una parte de uno de nuestros modelos para la reeducación de nuestra mente. Ya la han oído ustedes muchos, ya saben dónde está ubicada. Está ubicada en la oración de San Francisco. La oración de San Francisco es como aspirar al trabajo mejor remunerado, para que la fe, y ahí yo señalo que esa palabra significa certeza, ¿verdad? Elimine la duda, se debe tomar en cuenta la diferencia
entre lo que crees y lo que sabes. ¿Ah? O sea que la fe debe ser resultado de algo que se sabe. Esto me recuerda mucho una frase que trae aquí en el capítulo 4. Dice, ya saben ustedes cómo se llama el capítulo 4. ¿Ah? Todo esto ya lo deberían de saber, lo que significa, cuál es la parte esencial de ese capítulo. La parte esencial es la alternativa en la que está colocado siempre un adicto, ¿no? La alternativa es seguir siendo como es, aunque aquí lo dice con otras palabras, pero nosotros no nos quedamos en las palabras, buscamos lo que significa las palabras, seguir siendo como es. Y no solo nos quedamos en eso, sino en lo que implica seguir siendo como somos. Seguir siendo como somos implica reaccionar a la vida de la misma manera que hemos reaccionado, ¿verdad? Haciendo un berrinche. Alguien me dijo que había hecho un berrinche, sí, y alguien más también me ha dicho que hace muchos berrinches, ¿verdad? Dice, querer castigar a la vida, ¿verdad? La única manera de castigar a la vida que nosotros conocemos es castigándonos a nosotros mismos, seguir siendo como somos o experimentar un cambio radical de vivir sobre aquello que explica el funcionamiento real de las cosas. De esa manera podríamos decir base espiritual, ¿verdad? No es fácil de ninguna de las dos cosas. Tenemos una resistencia al cambio, ¿no? Hay hasta un dicho popular, y los dichos populares ya sabemos que decimos que están llenos de sabiduría, ¿verdad? Hay uno que dice que más vale malo por conocido que bueno por conocer, y tememos que cualquier cambio nos lleve a empeorar, pero para nosotros es urgente porque ya peor no podemos estar. Y la resistencia a cambiar es lo que nos mantiene en la dirección en que nos comportamos o como reaccionamos. Es la inercia, una fuerza que nos lleva siendo de la misma manera. Para que esa fuerza cambie, se le debe aplicar una fuerza mayor, que es la necesidad. Y no solo la necesidad, porque la necesidad ya está dada, sino la conciencia de la necesidad de cambiar. Esto se completa con lo que dice el capítulo 2, para que vean que este libro es integral, se lee, se ajusta todo, donde nos dice que la solución es experimentar un cambio revolucionario, en donde se nos dice que se deben desechar las ideas, emociones y actitudes y reemplazarlas por un conjunto completamente nuevo, ¿no? Ahí cambia todo, hasta nuestra escala de valores, hasta lo que creemos que es, nada. Acá nos habla también el apéndice 2, que habla de ese cambio, de los requisitos para no tener dificultades con él, y es una mente vacía, pero nuestra mente no está vacía, no tenemos el don de la escucha, compañeros, estamos atrapados por nuestros propios pensamientos. Entonces, aquí nos vamos a una parte donde dice, ¿qué es esto sino un milagro de recuperación? Ya sabemos que la recuperación la utilizan por analogía con otras enfermedades, pero no significa que estemos curados. En el prólogo, compañeros, dice, quienes nos hemos recuperado de un estado de mente aparentemente
incurable. Ya sabemos que si no leemos más que esto y nos quedamos aquí, no nos damos cuenta de que la recuperación no es, como con otras enfermedades, el hecho de que ya no esté presente la enfermedad, de que lo único que podemos hacer es controlarla, tenerla bajo control, ¿verdad? Y eso consiste en lo que llaman el mantenimiento de nuestra condición espiritual, que significa que no nos cause rebeldía, resistencia ni conflicto, que no seamos nosotros los que determinamos lo que es, sino que no seamos nosotros, y que sea algo distinto nos cause confianza. Aquí es donde aparece esto que dice: para que la fe, certeza, elimine la duda, se debe tomar en cuenta la diferencia entre lo que crees y lo que sabes. Aquí nos dice: sin embargo, sus elementos son sencillos. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. Humildemente reconoció, ¿verdad? Reconoció al que determina lo que es. Dejó de tratar de ocupar su papel, de jugar a ser él o ello, ¿no? Aquí los pronombres no caben, porque no sabemos de qué estamos hablando del todo. Dice: humildemente se ofreció, se entregó, aceptó, no le causó rebeldía, resistencia y conflicto, y entonces supo. Y aquí dice: para que la fe, certeza, elimine la duda, se debe tomar en cuenta la diferencia entre lo que crees y lo que sabes, ¿verdad? La fe es una palabra que es hay otro libro por ahí que dice la diferencia entre fe y creencia, ni tan siquiera es así. Esto es una certeza. Luego aquí nos dice también, por ejemplo, la fe es el pájaro que canta cuando aún no ha amanecido. Es una certeza que no depende del juicio o de la visión o de aquello que se nos presenta, para que sepamos, para que estemos seguros de que se actúa en nuestro favor. Luego aquí dice: los seres humanos solo tenemos un problema del que se derivan todos los subproblemas. Este problema único es la creencia de que estamos separados de Dios. A partir de este sentimiento de estar separados, creamos todos nuestros miedos que alimentan la duda. ¿Tendrías miedo si supieras sin lugar a Dios que Dios es tu yo real, no tu yo falso? ¿Ah? Aquello con lo que te has identificado, el ego. ¿Tendrías miedo si supieras que Dios se expresa como tú y que nunca puedes estar separado de Él? Evidentemente, el miedo sería imposible. La fe, el miedo llamó a la puerta, la fe abrió y no habría nada. En ese sentido, sí funciona como una certeza, como una fe. Acá, cuando se les hace alguna entrevista, creen en algo y si la creencia no es declarativa, el tener fe no es declarativo, es demostrativo mediante tu actitud y mediante la emoción que vives. Nosotros debemos el cambio requiere que dejemos de producir esas emociones, y eso solamente se logra con la certeza de que siempre ocurre lo correcto y de que todo suceso es una ayuda, lo cual no es determinado por nuestro pensamiento, porque el pensar fragmenta, sino por el conocimiento. Esto lo vamos adquiriendo vivencialmente, ¿no? Un milagro de recuperación, ¿no? Un milagro
Hay muchas formas de definir los milagros. Hay un libro completo así que se dedica a estudiar los milagros. Pero un milagro es que ocurra lo que no podía ocurrir, ¿verdad? Y yo estoy viendo aquí algunos casos en los cuales está ocurriendo lo que no podía ocurrir. Yo no podía no consumir. Y está ocurriendo que no porque yo pueda, sino porque un poder superior me lo está permitiendo, el síntoma está en remisión. Controla tu destino a través de la fe. Aunque caminen por el valle de las sombras de la muerte, nada temeré, pues tú estás conmigo, ¿no? Hablaban del miedo. Ayer alguien me hablaba de que tenía mucho miedo. Hay una definición de la espiritualidad que dice: la espiritualidad es caminar con Dios en lugar de caminar solo. Caminar solo da miedo, compañeros. Ustedes vayan a cualquier parte, métanse en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Si se basan en sus propios recursos, da miedo, compañeros. Si va Dios con nosotros, no da miedo. Si vas a enfrentar alguna situación, pues que la enfrente Él. Entonces no hay por qué tener miedo, ¿no? Acá, eso fue el pensamiento del día, la meditación del día. Trataré de conservar mi vida tranquila y serena. Esta es mi gran tarea, hallar paz y adquirir serenidad. No tengo que albergar pensamientos perturbadores, sin importar qué temores, preocupaciones y resentimientos pueda tener. Tengo que tratar de pensar en cosas constructivas hasta que llegue la calma. Solamente cuando estoy tranquilo puedo actuar como un conducto para el Espíritu de Dios. Trataré de conservar mi vida tranquila y serena. ¿Verdad? ¿Qué hay ahí en la tranquilidad? Mi vida tranquila y serena, dice, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? La falta de alguna emoción que me lleve a mí a negarme a vivirla y que me lleve al inicio del consumo. Y aquí me dice que no depende de las circunstancias que yo pueda tener esa serenidad, ¿no? Que ante cualquier circunstancia la pueda yo tener. Hay una definición donde le preguntan cuál es el secreto de tu serenidad, y dice el maestro: la cooperación absoluta con lo inevitable. Y lo inevitable no es lo que determinamos nosotros, eso ya lo deberíamos de saber, ¿verdad? Ustedes habrán determinado algún plan, algún proyecto, algo, y eso no es inevitable. Inevitable es lo que se presenta como contenido de la vida. Y luego dice aquí: ruego poder levantar en lugar de destruir, de derribar. Pido poder ser constructivo y no destructivo. Ya saben ustedes que la meditación del día está tomado de este otro libro que dice aquí: que tu vida espiritual sea calma, inmutable, nada más importa. Déjamelo todo a mí. Esta es tu gran tarea, mantener la calma en mi presencia, sin que nada te disturbe, siquiera por un momento. Años de bendición pueden estar guardados en momentos como ese. No importa quién te perturbe, la tarea de detener todo lo demás es tuya, hasta que llegue la calma absoluta. Todo impedimento implica que mi poder buscará fluir por canales distintos. Así que derrama. No puedo bendecir una vida que no actúa como un canal de mi espíritu, porque mi espíritu no soporta el estancamiento, ni siquiera el reposo.
Su poder ha de fluir continuamente. Transmite todo a los demás, toda bendición. Vive en mí. Descubre a cuántos puedes bendecir cada día. Permanece mucho en mi presencia. Muchas gracias. Bueno, entonces ahí está lo que nos debe aportar esa confianza, esa certeza que no viene a través del pensamiento. Ya vimos que lo que determina las emociones no es lo que vivimos, sino lo que pensamos. Y que el pensamiento, al fragmentar, al no ver la concatenación de los hechos, nos permite ubicarnos en una perspectiva que solamente es relativa y que no es correcta. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que dice esa lectura. Luego esta otra lectura, cuando quieran compartir me dicen, dice, rigurosa honestidad. ¿Quién desea ser rigurosamente honrado? La honradez, la honestidad es el poder acercarte a la verdad, el que no actúe tu mente negándola, porque la mente tiene un mecanismo de defensa que niega la verdad. Acercarte y mostrar tu verdad. Y tolerante, fíjense. ¿Quién quiere confesar sus errores a otras personas y reparar los daños que ha causado? La reparación de daños, ¿por quién lo hacemos, compañeros? ¿Por las personas a las que le hemos causado daños o por nosotros? Para dejar de andar cargando ese problema dentro de nosotros, ese que pudiera suscitar la aparición de alguna culpabilidad. ¿A quién le interesa saber acerca de un poder superior más grande, de la meditación, de la calma de la mente, de trascender tus pensamientos y de la oración que no va dirigida a cambiar algo en lo exterior, sino en tu interior, hacia darte cuenta de que todo lo bueno que necesitas y debes desear ya te ha sido dado? Dice aquí, ¿quién es capaz de sacrificar su tiempo y sus energías llevando a los que sufren el mensaje? Y el mensaje es la transformación que se vaya dando en nosotros, ¿no? El mensaje no es un letrero, no. El mensaje somos nosotros mismos mostrando el cambio que debemos experimentar. Luego dice aquí, el adicto típico, egocéntrico, en extremo, no se siente atraído por esas acciones. Y aquí viene otra cosa que está en duda. Dice, a menos que para salvar la vida tenga que practicarlas. ¿No? Muchas veces no tiene la capacidad de practicar todo esto que leímos, ni por la necesidad de hacerlo para salvar la vida. No porque no quiera, sino porque no puede. Su mismo egocentrismo se lo impide. ¿Oyeron esta parte que les leí? ¿En dónde la han visto? ¿En dónde la han visto en la literatura de eso? ¿Quién se acuerda en dónde está ubicado? ¿Nadie? Entonces fíjense que en realidad pues no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, ¿verdad? ¿Quién desea ser rigurosamente honrado y tolerante? ¿Quién quiere confesar sus errores a otra persona y reparar los daños que ha causado? ¿A quién le interesa saber acerca de un poder superior, un poder más grande, de la meditación y la oración? ¿Quién es capaz de sacrificar? Y aquí la palabra sacrificar hay que entenderla.
Sacrificar, el significado real de sacrificar es hacer sagrado, referirlo a Él, su tiempo y sus energías, llevando a los que sufren el mensaje de cómo he podido salir yo de esa misma situación. El alcohólico típico, egocéntrico en extremo, no se siente atraído por esas acciones a menos que para salvar la vida tengan que practicarlas. Esto está en el penúltimo párrafo del primer paso. ¿Habían ustedes leído el primer paso? ¿Sí? Y no sabían que estaba aquí. Entonces es como si no lo hubieran leído, ¿verdad? Esto más o menos dice, luego dice alguna otra cosa, pero para ahorrar tiempo vamos a pasar a la otra lectura que dice: la parte espiritual de nuestra enfermedad es nuestro egocentrismo total, ¿no? No, el centro de nuestra enfermedad es nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo, considerado en todas sus acepciones, nuestra identificación con lo que no somos, sentir que las cosas debieran de ser como nosotros determinamos, ¿verdad? No creer que el mundo gira a nuestro alrededor, porque eso ya parece que demostraron que no es así. Dice, ¿qué es el egocentrismo? Es creer que el mundo gira a nuestro alrededor, nuestros deseos y demandas son los únicos dignos de consideración. Nuestra mente egocéntrica cree que es capaz de conseguir todo lo que quiere si la dejaran hacer a su antojo. El egocentrismo supone autosuficiencia total. Decimos que el egocentrismo es la parte espiritual, es una forma de decirlo, para no perdernos en las palabras, de nuestra enfermedad, porque una mente egocéntrica no puede concebir nada más grande ni más importante que ella misma. Pero hay una solución espiritual a nuestra dolencia espiritual, y son todos estos principios que aquí manejamos. Nos despojamos del engaño de nuestra autosuficiencia al admitir nuestra impotencia y buscar la ayuda en algo que pueda con respecto a ese problema más que nosotros. Reconocemos el fracaso de nuestra santurronería al admitir que hemos cometido errores, al hacer enmiendas y el tratar de saber qué es lo correcto para el Dios que nosotros concibamos, y le bajamos los humos a nuestro agobiante engreimiento al intentar servir a los demás, no solo a nosotros mismos. El egocentrismo que afecta a nuestro espíritu puede tratarse con una solución espiritual. Mi guía y mi fortaleza provienen de un poder superior, no de mí mismo. En realidad, todo lo que tenemos, todo lo que somos, compañeros, no proviene de nosotros. Esa es una de lo que llaman los pecados capitales, los errores. Pecado es error, ¿verdad? Y es el orgullo, ¿verdad? De creer que si no tuviéramos la imagen y semejanza con ese ser creador, ¿verdad?, podríamos tener lo que tenemos, que lo que tenemos es por nosotros, ¿no? Supongamos que consideramos falsamente que somos muy inteligentes, o que somos muy guapos, o que somos muy ricos, o que... Todo eso no es por nosotros, compañeros, es por el que nos lo da. Ahí viene la humildad, lo contrario al orgullo. La humildad es la verdad, el orgullo es la mentira. Por él y solo por él logras o eres
todo lo que eres. Abandona el orgullo de creerte tú el hacedor. ¿Verdad? O si no ven en todo lo que vivimos un logro, porque todos son logros, abandona la culpa de creerte tú el hacedor. Otra vez ubícate en tu papel y deja de querer jugar, representar el papel de él. Bueno, entonces esas son las tres lecturas. Fíjense, les voy a platicar algo. Aquí la forma de manejar esto, aquí no manejamos ni los pasos ni nada de eso. Es una forma ecléctica. Dice los pensadores eclécticos, nuestra forma ecléctica de tratar este asunto no se atan a un paradigma, sino que recurren a distintas teorías para profundizar su comprensión o reflexión sobre un determinado tema. En este marco sintetizan los pensamientos de distintas corrientes. Esto coincide con lo que nos habla acerca de la espiritualidad, de lo que llaman la espiritualidad, ¿no? No está en un libro, buscan lo sagrado en todos los libros, ¿no? La religión son muchas, la espiritualidad es solo una, ¿no? Esta es una forma ecléctica de estar trabajando. A ver, vamos a ver qué más podemos leer por aquí. Dice, las personas no son adictas a las drogas y el alcohol, una diferencia innecesaria porque el alcohol es una droga. Son adictas al escape de su realidad. ¿Qué les recuerda esto, compañeros? ¿Qué les recuerda esto? Dice en otra parte de nuestro libro, no podíamos controlar nuestra manera de consumir y la pérdida del control viene después del inicio del consumo, ¿verdad? Porque estábamos desadaptados de la vida, porque estábamos en plena fuga de la realidad. Entonces aquí nos dice, las personas no son adictas, en realidad este es un medio para satisfacer lo que pretenden, que es fugarse o escaparse de la realidad, lo cual no es posible. Acá nos dice otra cosa, tu peor enemigo siempre será tu mente, no solo porque es quien conoce tus debilidades, sino porque es quien las crea. Para que vean que la mente no es un gran instrumento, compañeros. Bueno, el Dios de Spinoza ya lo vieron en la semana, ¿verdad? Nuestro conocimiento del universo. Antes de leerles les voy a leer otro que debe de estar por aquí. A ver, todos son forma de intuición. Todo el coro del cielo y todas las cosas de la tierra, en una palabra, todos los cuerpos que forman la poderosa estructura del mundo no poseen sustancia alguna sin nuestra mente, y mientras no sean percibidos por mí o existan en mi mente o en la de cualquier otro espíritu creado, no tienen existencia alguna o bien subsisten en la mente de algún espíritu eterno. Eso nos lo dice Berkeley, ¿verdad? Esto se los puedo yo decir de otra cosa. Somos el pensamiento de Dios, ¿no? Acá nos dice nuestro conocimiento del universo, el darnos cuenta de que todo nuestro conocimiento del universo no es más que un residuo de impresiones oscurecidas por nuestros sentidos imperfectos,
parece convertir a la pregunta por la realidad en algo totalmente desesperanzado. Si nada tiene existencia excepto en la forma de ser percibido, el mundo se disolvería en una anarquía de percepciones individuales. Sin embargo, un orden extraño rige nuestras percepciones como si realmente existiese un fundamento de realidad objetiva que nuestros sentidos traducen. Estas dos cosas tienen mucho que ver. Bueno, ahora vamos a ver este otro. ¿Qué es la madurez espiritual? Acuérdense que nosotros se nos dice que somos pueriles, inmaduros, ¿no? Que en realidad también sería otra forma de llamar a nuestra enfermedad, esa inmadurez. Dice, la madurez espiritual es cuando dejas de intentar cambiar a los demás. En lugar de eso, céntrate en cambiarte a ti mismo. La madurez espiritual es cuando aceptas a las personas como son. La madurez espiritual es cuando comprendes que todos tienen razón en su propia perspectiva. Ahí me acuerdo de lo que leía, de que todos somos completamente malvados, estúpidos, pero a la vez inocentes e intachables, porque actuamos bajo nuestras propias circunstancias y nuestros propios condicionamientos. La madurez espiritual es cuando aprendes a dejar ir. La madurez espiritual es cuando puedes eliminar las expectativas de una relación y dar por el bien del amor sin esperar nada a cambio. La madurez espiritual cuando entiendes que lo que haces, lo haces por tu propia paz y crecimiento personal, espiritual y social. La madurez espiritual es cuando dejas de demostrarle al mundo lo inteligente que eres, solo das lo mejor de ti con humildad. La madurez espiritual es cuando no buscas la aprobación de los demás y te amas más a ti mismo que a otra persona. La madurez espiritual es cuando dejas de compararte con los demás y desarrollas tu ser. La madurez espiritual es cuando estás contigo en paz, contigo mismo y con tu entorno. La madurez espiritual es cuando eres capaz de diferenciar entre necesidad y querer, y eres capaz de dejar de lado tus deseos y vamos a seguir adelante. Eres capaz de diferenciar entre necesitar y querer. En nuestro libro nos dice acerca del dejar de jugar a ser Dios, de que si nos manteníamos cerca de Él y hacíamos bien su trabajo, Él nos proveía de todo lo que necesitábamos, ¿verdad? Pero ya les planteo yo la dificultad, que nadie prefiere lo que necesita, sino lo que cree que quiere. ¿Quién de ustedes prefiere lo que necesita a lo que cree que quiere? Porque ni siquiera es eso lo que quiere. Va a estar engañado hasta darse cuenta que no encuentra ahí lo que quería de verdad. Entonces dice aquí, obtienes madurez espiritual cuando dejas de agregar felicidad a las cosas materiales, despiertas y puedes notar la belleza de tu esencia con la sabiduría para saborear cada momento de la vida, con hambre de experiencias y con tu corazón lleno de amor, viviendo con armonía, gozo y alegría, fluyendo con la energía del cosmos, alineado con todo ser vivo en la tierra. Sé libre de ser tú mismo y toma la libertad para crear una nueva vida. La forma de dar, ¿verdad? Si doy esperando que algún día me devuelvan el favor, no estoy dando.
estoy creándome una atadura. Si doy pensando que algún día me puede pasar a mí, no estoy dando, estoy especulando. Si doy, pero después voy a decir, recuerda que te di, no estoy dando, estoy chantajeando. Si doy esperando un gracias, está bien, pero quizás nunca lo reciba. Si doy porque así me enseñaron, pero en el fondo me incomoda, mejor no dar. Entonces, cuando decidas dar, hazlo simplemente porque es tu deseo. Hacerlo y sonríe porque entonces has aprendido a dar. Hay gente a la que le hace daño dar. Aquí, aunque necesitamos mucha ayuda, no queremos dañarlos, aquellos a los que les hace daño pretender que ayudan. Estar tranquilo no significa no moverse, significa moverse en paz. Cuando alguien te diga gracias, procura responder gracias a ti. Fíjense, esa es la respuesta que se debe dar. No se debe decir de nada. No. La explicación. Las gracias que me das las devuelvo a ti multiplicadas. Lo que hice o realicé para ti, lo hice con infinito amor. Si no existieras, no habría modo en que yo podría ayudarte, así que bendigo y agradezco tu existencia. Cuando tú me agradeces, no haces más que confirmar que mereces recibir lo que yo te he brindado. Yo te doy las gracias y no un de nada, porque para mí significa mucho lo que ambos hacemos el uno por el otro. No es lo mismo ser religioso que espiritual. Ya hemos visto muchas diferencias entre religión y espiritualidad. Esta es otra forma de plantearlo. Mientras que las religiones adoran a un Dios que está sujeto a creencias, dogmas y paradigmas, la espiritualidad busca a Dios dentro de sí mismo de la manera más liberal posible. La espiritualidad solo se centra en la luz, la verdad y el amor, mientras que algunas religiones hablan de verdad, luz y amor, pero utilizan el miedo por debajo para enganchar a sus seguidores. Hay juicios y castigos los cuales influencian la personalidad y mentalidad del religioso. La religión puede mejorar la vida de muchas personas, pueden vibrar en el amor, pero la mayoría de fanáticos son espiritualmente sumisos, van con un ojo abierto y el otro vendado, creen en un Dios y en el amor, pero están sujetos a condiciones, reglas, recompensas y castigos. La religión ha manipulado los escritos y textos de los sabios, mientras que la espiritualidad se apoya en la sabiduría de los antiguos, como Jesús, Siddhartha, Mahoma, judíos, alquimistas, hermetistas, ocultistas, indígenas, egipcios, sumerios, lemurianos, etc. Jesús y Siddhartha nunca fueron religiosos, eran tremendamente espirituales y en torno a ellos se formaron religiones que los adoran hasta hoy, pero manipularon sus mensajes. Por ende, la religión sigue siendo parte del sistema, mientras que la espiritualidad busca salirse un poco de esto. La espiritualidad se integra a la vida diaria del hombre, le hace conectarse con su Dios interior sin limitaciones, sin dogmas sin que seguir, sin practicar el amor a sí mismo y al todo. Solo practicar el amor a sí mismo y al todo. El ser que no practique el amor no estará pecando, nadie lo va a castigar, solo vibra más bajo y atrae a su vida lo mismo que da. Ese es su castigo. No necesitamos hacer nada para solucionar la vida. Fíjense que todo esto es paradójico, todo esto es diferente a todo lo que ustedes traen en la cabeza. No necesitamos hacer nada para solucionar la vida. La vida es y ya está solucionada. Lo único que nos toca es ser con ella
y fluir a su ritmo. Diálogo entre el ego y el espíritu, de nuevo muy relacionado con todo esto. El ego dijo: cualquier tiempo pasado fue mejor. El espíritu respondió: el pasado no existe, es solo un sueño de tu mente dividida, solo este momento es real. El ego dijo: prepárate para alcanzar tus sueños y establece tus objetivos. El espíritu respondió: no hay mayor sueño a alcanzar que el deshacimiento de todos ellos para ser y conocer quién realmente eres. El ego dijo: defiende tus creencias y no permitas que te quiten la razón. El espíritu respondió: la única creencia real es saber que todas ellas son irreales y que por lo tanto no hay nada que defender ni proteger. El ego dijo: los otros tienen la culpa de mis circunstancias. El espíritu respondió: los otros solo reflejan los efectos de tus creencias inconscientes. Perdónate y perdónalos por mantener y proyectar sueños ilusorios de división. El ego dijo: esfuérzate y compite por ser mejor a diario. El espíritu respondió: no existe el ser mejor ni peor. Todo lo que puedes llegar a ser ya lo eres en esencia. No hay nada que mejorar ni lograr, sino solo deshacer los velos que no te dejan ser lo que siempre fuiste y serás. El ego dijo: protege lo que tienes porque podrías perderlo. El espíritu respondió: si proteges lo que tienes, lo perderás. Si lo compartes y lo das, lo conservarás. El ego dijo: divide y vencerás. El espíritu respondió: une y recordarás. El ego dijo: hay alguien especial que te amará de una forma genuina. El espíritu respondió: el amor no entiende de especialismos y nadie externo a ti puede darte lo que ya eres. El amor se da al amor sin grados, requerimientos ni condiciones para ello. El ego dijo: sacrifícate por los demás y ganarás tu lugar en el cielo. El espíritu respondió: ya estás en el cielo y todo sacrificio es solo el intento de pagar una culpa inconsciente que nunca existió al separarte de Dios. Tu lugar en el cielo es inviolable, hagas lo que hagas y tardes lo que tardes en recordarlo. El ego dijo: el sufrimiento es necesario para alcanzar el paraíso. El espíritu respondió: el sufrimiento es necesario solo para deshacer las mentiras que la mente dividida fabricó. Una vez te das cuenta de ello y te perdonas, es totalmente innecesario. El ego dijo: tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones es lo que eres. El espíritu respondió: toda forma física o no física que pretende percibirse separada de otras formas no existe más que en el sueño de separación. Lo que eres no puede medirse ni identificarse en el espacio. El ego dijo: tienes todo el tiempo del mundo para evolucionar. El espíritu respondió: lo que fue creado perfecto no precisa de ninguna evolución y el tiempo existe solo en el sueño. Eres atemporal y existes en la eternidad. El ego dijo: ¿tienes todo el tiempo del mundo? No, la enfermedad y la muerte son inevitables. El espíritu respondió: la enfermedad está solo en la mente dividida en forma de ilusión aparente. No existe tal. Así como la muerte, lo que nunca nació no puede morir. Solo la vida es real y ésta no se encuentra en el mundo que percibes. El ego dijo: nunca serás lo suficientemente bueno, siempre habrá alguien mejor que tú. El espíritu respondió: no hay nada mejor ni peor que nadie.
Dios tienes un solo Hijo creado perfecto a imagen y semejanza de Él mismo, el cual está regresando al hogar de innumerables y distintas maneras. El juicio final, el final de todo juicio, es inevitable. El ego dijo, hay que juzgar y condenar a aquellos que obran mal. El espíritu respondió, todo juicio y condena que realizas es siempre contra ti mismo por el deseo de perpetuar el sueño de pecado, culpa y castigo que hace posible la manifestación del mundo que percibes. Pide que se te corrija esta percepción para poder ver el mundo real. El ego, hay que controlar a las personas y las acciones de los demás a fin de lograr los objetivos deseados. El espíritu respondió, todo control es fruto del miedo a perder lo que nunca fue tuyo ni será jamás. Todo lo que nace morirá y desaparecerá, pero quien no nació nunca no puede morir y por tanto no hay necesidad de control alguno. Tuyo es el reino de los cielos en su totalidad. El ego dijo, si das lo que tienes lo perderás. El espíritu respondió, es dando como puedes conservar lo que tienes. Aquello que no das, lo pierdes para siempre. Otra cosa relativa a la espiritualidad. La espiritualidad es mirar a tu vecino y comprender que su mal humor es causa de su dolor y no sentirte ofendido. Espiritualidad es que las cosas no salgan como tú deseas y aceptar que así ha de ser para tu aprendizaje. Espiritualidad es hacerte responsable de tus circunstancias, es no creerte la víctima, es no culpar a nadie de lo que sucede. Espiritual es vivir en la alegría o en el silencio o en el bullicio o en la tormenta o en la luz o en la oscuridad. Vivir lo que la vida te propone sin pretender que sea otra cosa. Espiritualidad es comprender que si te enfermas, no solo hay que atender los síntomas físicos, sino también qué emociones no estás gestionando y atender lo que hace tu cuerpo es mandarte un mensaje. Espiritualidad es caminar disfrutando cada paso del camino, independientemente de lo que te sucede. Es atender las emociones sin identificarte con ellas. Es cuidar tus pensamientos y tus palabras. Es ser coherente y mantener la autenticidad en todos los ambientes y las circunstancias. Es abrazarlo todo. Es amar el mundo tal y como es, con todo lo que contiene, sin juzgarlo, sin quejarte, sin poseer. Es compartir, es estar en paz, es dejar que cada uno viva como le dé la gana, es comprender que nada es real y que a la vez hay que ser impecables a la hora de juzgar el juego de la vida. Y no hablo de religión, no hablo de dogmas, no hablo de pecados, no hablo de creencias, no hablo del bien y el mal, no hablo de iglesias, ni de maestros, ni de normas. Hablo de lo que late cuando consigues parar y miras hacia adentro y te das cuenta que no tendría sentido la vida si solo fuéramos materia, si solo estuviéramos aquí para pasar el rato, si solo fuéramos un puñado de carne, de vísceras, de arterias, si solo fuéramos un deseo atrapado en un cuerpo, sin un alma que anhela sentir de nuevo el amor del que sin duda formas parte. Ojalá reconociéramos lo que tenemos con la misma facilidad que conocemos lo que nos falta. Esto se los he dicho de otra manera. ¿En dónde pones más tu atención? ¿En lo que está o en lo que no está? Si pones tu atención en lo que está, surge la gratitud. Si pones tu atención en lo que no está, surge la frustración. Y siempre es mucho más lo que está que lo que no está. Hacer un cambio en la vida asusta, pero lamentarte de no haberlo hecho asusta más. Esto se relaciona con la alternativa en lo que estamos. Seguir siendo como somos o cambiar.
No, pero el resultado del cambio va a ser peor. No, peor que como estamos ya no podemos estar. Dice aquí, no somos lo que nos sucedió, somos lo que elegimos ser. No estamos determinados por lo que hemos vivido. Se nos va la vida deseando otra. Y aquí viene otra cosa. ¿Por qué te enojas? Para aquellos que se enojen, El enojo es una reacción personal, no nace fuera de ti, sucede dentro de ti. Tú eres el que lo crea. ¿No es esto cierto? ¿O culpas a otro por tu enojo? Acuérdense que aquí estamos buscando la libertad, no depender de las circunstancias ni de las actitudes de los demás, hacernos responsables de nuestro estado emocional. Dice, cuando culpas a otro por tu enojo, te desligas de la responsabilidad de tus propias decisiones y al hacerlo te vuelves dependiente de tus reacciones. ¿Por qué te enojas? ¿Acaso te enojas porque no te gusta lo que la gente piensa, dice o hace? Debes saber que tú no tienes ningún control de cómo la gente piensa, dice o hace, pero sí tienes control absoluto de cómo tú reaccionas ante circunstancias externas que enfrentas diariamente en tu experiencia humana. De manera que la decisión de vivir en paz no es decisión de nadie más que de ti mismo. Ábrete a la posibilidad de encontrarlo en lo más profundo de tu ser. Debes saber también que no eres un ser mecánico que reacciona automáticamente cuando se toca un botón. ¿Acaso lo eres? Tú eres un ser consciente y capaz de crear algo mayor con tu existencia, algo maravilloso con tu existencia. ¿Quieres vivir en paz? ¿No es eso lo que buscas? Entonces, ¿por qué te enojas? ¿Por qué decides vivir en conflicto contigo mismo? ¿Por qué decides irte al infierno en vez de permanecer en el cielo? El apego al enojo es el desconocimiento de uno mismo y un viaje por seguro hacia el infierno. Por lo tanto, un rechazo a la realidad existencial de la cual eres parte directa. El cielo y el infierno viven dentro de ti, no como muchas religiones que se encuentran en algún lugar fuera de ti. El enojo en cierta manera es normal y comprensivo, porque vivimos en dos realidades, la realidad existencial y la realidad psicológica de la mente. Y cuando usamos la mente para enojarnos, entramos en conflicto con la existencia, por lo tanto surge la ira. Acepta el enojo sin reprimirlo, déjalo entrar, reconócelo conscientemente por un instante y luego déjalo ir. No te apegues ni te profundices en él, de lo contrario perderás, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice que el que se enoja pierde, ¿verdad? Puedes enojarte por un momento, acéptalo, pero no te apegues a ella por mucho tiempo, sufrirás cambios drásticos de emociones conflictivas que al final se reflejarán con una enfermedad. Lo que tu mente hace, tu cuerpo lo sufre, y lo que tu cuerpo hace, tu mente lo sufre. Debes darte cuenta que es una unidad y no están separados una de la otra. ¿No es así? Entonces, ¿por qué decides estar enojado? Te pregunto, ¿quieres vivir en paz o en guerra? La decisión obviamente es tuya. Nadie más lo puede hacer por ti. Entonces, aquellos que estén muy enojados, ya sepan que no dejen de estar, no sigan echándole la culpa a los demás, Ustedes son los que están decidiendo estar en guerra. ¿Cómo no quieren que me enoje? Espero que cada quien sepa para quién hablé, porque aquí lo que pretendo es que dejen de estar enojados, no que sigan enojados o que se enojen más. ¿Alguien gusta compartir algo, compañeros?
A ver. Bueno, uno dijo, no, ahorita estaba hablando sobre, bueno, lo leyó sobre lo de las religiones. Yo preguntándome, ¿qué tan bueno o malo para mi situación como adicto es seguir una religión o estar en una religión? ¿Esa es tu pregunta? Sí, o sea, que es bueno que siga yo tal vez. Siempre y cuando, religio viene de la palabra unión, siempre y cuando hayas encontrado primero la religión personal, que no necesita de intermediarios ni rituales, ¿no? Aquí mismo en el libro dice que la mayoría están a favor de pertenecer a asociaciones religiosas, ¿verdad? Pero siempre y cuando hayas encontrado esa forma, esa reunión con el todo, de una forma personal, ¿no? Buscar a Dios en conjunto, reunirnos con gentes que estamos buscando lo mismo es bueno, pero primero debes de encontrarlo tú por ti mismo, mijo. Ya vimos todas las limitaciones que tiene una religión, todos los peligros que conlleva si no tenemos primero la espiritualidad, mijo. ¿No? Leímos lo que es la espiritualidad y lo que es la religión, ¿verdad? Si tenemos la espiritualidad, estamos a salvo de muchos de los peligros de la religión, hijo. Por ejemplo, Aquí había un cristiano, mijo, que él se enojaba mucho porque él decía que era cristiano. Y acá, por acá dice otra cosa, se congregaba y todo eso, ¿no? Bueno, aquí hay una frase que vamos a tomar en cuenta. La eliminación del egoísmo es la clave de la felicidad. No hay hombre que al creer, y aquí quito la palabra creer, al saber realmente de Dios, del todo, de la vida, siga conservando su egoísmo. El antiguo yo se encoge y muere, y entonces renace el alma con la imagen de Dios impresa en ella. La eliminación gradual del egoísmo por medio del crecimiento del amor a Dios y a los semejantes es la meta de la vida. Al principio solo se tiene un débil acercamiento a lo divino, pero la imagen crece y se adquiere más y más similitud con Dios hasta que llega el momento en que quienes nos miran pueden sentir en nosotros algo de la fuerza de la gracia de Dios operando en una vida humana, ¿no? O sea, acuérdense que nuestro problema es eliminar el egoísmo, tenemos que acabar con él, o nos mata. Acá, entre las cosas que leí, no es lo mismo ser religioso que ser espiritual. Si eres religioso siendo espiritual no hay problema. Lo voy a volver a leer. Mientras que las religiones adoran a un Dios que está sujeto a creencias, dogmas y paradigmas, la espiritualidad busca a Dios dentro de sí mismo de la manera más liberal posible. La espiritualidad solo se centra en la luz, la verdad y el amor, mientras que algunas religiones hablan de verdad, luz y amor, pero utilizan el miedo por debajo para enganchar a sus seguidores. Hay juicios y castigos, los cuales influencian la personalidad y mentalidad del religioso. La religión puede mejorar la vida de muchas personas, pueden vibrar en el amor, pero la mayoría de los fanáticos son espiritualmente sumisos, van con un ojo abierto y el otro vendado, creen en un Dios y en el amor, pero están sujetos a condiciones y reglas, recompensas y castigos. La religión ha manipulado los escritos y textos de los sabios,
mientras que la espiritualidad se apoya en la sabiduría de los antiguos. Jesús y Siddhartha nunca fueron religiosos, eran tremendamente espirituales y en torno a ellos se formaron religiones que los adoran hasta hoy, pero manipularon sus mensajes. Por ende, la religión sigue siendo parte del sistema, mientras que la espiritualidad busca salirse de este. La espiritualidad se integra a la vida diaria del hombre, le hace conectarse con su Dios interior sin limitaciones, sin dogmas que seguir, solo practicar el amor a sí mismo y al todo. El ser que no practique el amor no estará pecando, nadie lo va a castigar, solo vibra más bajo y atrae a su vida lo mismo que da. Ese es su castigo. Padrino, Sí. la semana pasada se hablaba acerca de cómo concibes a tu poder superior, ¿no? Y yo compartía que para mí es más sencillo, o más bien me funciona, pues verlo así como Jesucristo, ¿no? Como las imágenes con las que crecí desde niño, ¿no? Con la iglesia, con todo eso. Y además... Pero así no te va a funcionar como te va a funcionar realmente la cuestión. Claro, no, pero... No te va a funcionar así. De alguna manera así lo estoy haciendo. Sí, ahora, utilizaste la palabra concibes. Sí. En la palabra concibes va por ahí dentro algo de conceptualizar, pero también en la palabra concebir, cómo le das vida, cómo lo vives. Es más sencillo. Aquí no venimos a buscar lo más sencillo, mijo, sino lo que mejor resultado nos dé. Sí, claro, inclusive, bueno, cuando en la literatura dice que cuando este cuate, mi hermano, tal era Jung, Carl Jung, y le dice, no, le dice que con alguien con enfermedad no puede encontrar solución, ¿no? Lo que necesitas es un cambio radical, ¿no? Y eso no lo puedes conseguir solo a través de la psicología, ¿no? Y le dice este cuate, ¿qué necesito religión? Y dice, no, la religión es suficiente, tiene que ser más allá de la religión. Y es la espiritualidad, ¿no? Sí, las religiones han perdido su poder transformador. Nosotros necesitamos algo que realmente nos transforme, y eso es la espiritualidad, ¿no? Voy a ver lo que estaba hablando ahorita Pablo, que nos dice aquí nos habla de Rowland H., ¿no, hijo? Regresó donde Carl Jung y le preguntó por qué no se recuperaba. Quería recobrar el control de sí mismo. Le suplicó que le dijera toda la verdad. Era un caso desahuciado. Nunca más podría recuperar su posición en la sociedad y tendría que encerrarse bajo llave o tener un guardaespaldas si esperaba vivir largo tiempo. Esa fue la opinión de un gran médico. Pero este hombre vive todavía y es un hombre libre, no necesita de un guardaespaldas, no está internado. Puede ir a cualquier parte del mundo como cualquier hombre libre, sin que le suceda ningún desastre. Algunos de nuestros lectores pensarán, quizás que pueden pasársela sin ayuda espiritual. Permítasenos, por lo tanto, continuar con lo que dijo el médico. Tiene usted la mente de un adicto crónico. En los casos en que han existido estados mentales similares al suyo, nunca he visto recuperarse a nadie. Nuestro amigo se sintió como si las puertas del infierno se hubiesen cerrado con estruendo tras él. Preguntó al médico. Acá nos habla de que él nunca había visto eso. Acá le pregunta, ¿no hay ninguna excepción? Excepción es que no vio él.
Dice, sí las ha habido desde tiempos remotos aquí y allá. De vez en cuando algunos adictos han tenido esos cambios revolucionarios, ¿no? Que son fenómenos por lo raro, parece ser de la naturaleza de enormes desplazamientos y reajustes emocionales. Desechadas las ideas, emociones y actitudes que dirigieron la vida de estos hombres, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlos. De hecho, yo he estado tratando de producir dentro de usted un arreglo emocional de esa índole. He empleado estos métodos con muchos individuos y han dado resultados satisfactorios, pero nunca he tenido éxito con un adicto de sus características. Este doctor trabajaba con enfermos mentales como nosotros, ¿no? Y había logrado resultados satisfactorios con otro tipo de enfermos mentales, pero con enfermos mentales como nosotros no. Ahora, lo que me preguntabas, dice, al oír esto nuestro amigo se sintió como tranquilizado, porque pensó que después de todo era fiel a sus prácticas religiosas. Esta esperanza se la echó abajo el doctor diciéndole que en tanto que sus convicciones religiosas eran muy buenas, en su caso no significaban el cambio fundamental que necesitaba. Este era el tremendo dilema en que se encontraba nuestro amigo. Tuvo la extraordinaria experiencia que, como hemos dicho, lo convirtió en un hombre libre. Acá dice, por otra parte, nosotros hemos buscado la misma salida contra la desesperación del hombre que se está ahogando. Luego dice, nos habla de William James, y luego nos habla, consideramos que no nos concierne la cuestión de las agrupaciones religiosas, lo que me estás tú preguntando, hijo. Dice, con las que se identifiquen en lo individual nuestros miembros. Este debe de ser un asunto enteramente personal que cada uno decida por sí mismo a la luz de sus asociaciones pasadas o de su elección presente. No todos nosotros ingresamos en agrupaciones religiosas, pero la mayor parte estamos en favor de esas afiliaciones. Pero siempre y cuando tengas lo otro. Aquí le dice, pensó que después de todo era fiel a sus prácticas religiosas, ¿no? Lo cual ni es cierto. Por ejemplo, tú me hablas de Cristo y tú me hablas de cosas que ni llevas a cabo ni nada, ¿no, hijo? O sea, me hablas de pura fantasía, como de costumbre. Esa esperanza se la echó abajo el doctor, diciéndole que en tanto que sus convicciones religiosas eran muy buenas, en su caso no significaba el cambio que debería experimentar. La religión ha perdido su poder transformador. En sus inicios las tuvo, y acá nos dice que manipularon todo. Los primeros en no entender lo que escribieron en las escrituras y todo fueron los que la escribieron. ¿Alguien más, compañeros? Sí, por ejemplo, o sea, yo lo he visto, ¿no? O sea, como, por ejemplo, los sacramentos, ¿no? De la comunión, ¿no? El sacramento de la comunión, o sea, la comunión supuestamente, que es el rito, pero no sé qué, y pues no, la comunión es la conexión espiritual con Dios, ¿no? Y yo creo que todos los que han hecho la comunión, bueno, la mayoría de los que han hecho la comunión no han tenido una conexión. No, son rituales. Son rituales, ¿no? Sí, en la contraportada del libro de variedades de la experiencia religiosa nos habla que se trata de una relación personal, mijo,
que no necesite de rituales ni de intermediarios, ¿no? Es realmente lo que te puede transformar. Una vez transformado, pues sí, no hay problema en que te expongas al peligro de las religiones, hijo. Sí, Pablo. Sí, ya estaba leyendo una cosa sobre los dogmas que vienen en internet. Está bien interesante, ¿no? Los dogmas religiosos. Y bueno, decía que los dogmas, bueno, son creencias que son tomadas como verdad cuando muchas veces son totalmente falsas, porque son interpretaciones, malas interpretaciones del hombre acerca de los grandes fundadores, ¿no? Pero decía algo que, por ejemplo, que el budismo es la menos dogmática, porque casi el budismo es casi pura práctica espiritual, o sea, no es en sí una religión con dogmas así. Más bien psicología, es panteísmo, ¿verdad? Dentro de personas que se declaran ateos, se pueden encontrar personas con una gran espiritualidad, compañero. Inclusive, o sea, decía que muchas religiones han adoptado las prácticas budistas. Y es cierto, ¿no? Yo lo he visto, ¿no? O sea, por ejemplo, un padre que supone que era el guía escritor de los papas, y ese fue a Japón, ¿no? Y estuvo en Japón durante muchos años. Y tenía una casa de una chiquita. Arriba estaba tenía su capilla y abajo su ashram para meditar, ¿no? Y él meditaba, ¿no? Del budismo zen. Y por ejemplo, el budismo zen es una combinación del budismo con taoísmo, ¿no? Y también entonces dicen que el budismo es muy fácil que se adapte a casi todas las religiones del mundo, porque es la menos dogmática y es la más espiritual, la más práctica. Sí, aquí en este libro nos hablan, se llama Volviendo a casa y se llama El Camino Común de Buda y Jesús. Hay otro de Deepak Chopra que habla de Jesús como un maestro espiritual, ¿no? Acá nos habla por ejemplo, de Siddhartha, que es Buda de Cristo, de todos ellos. Lo acabo de leer en alguna parte, más que ya no lo voy a poder encontrar, ¿verdad? Pero aquí nos habla de personas que viven más el cristianismo, de budistas que viven más el cristianismo que los cristianos, y de cristianos que viven más el budismo que los budistas, hijo, ¿no? Y quítenle las etiquetas, vamos a centrarnos en la esencia, en lo que significa, quítale los nombres. El Hijo de Dios hecho hombre. Todos nosotros somos hijos de Dios hechos hombres, hijo. Hay muchas cosas muy mal interpretadas y manipuladas. Han perdido su poder transformador, hijo. ¿Dónde buscas a Dios? Tienes que ir a la Basílica de Guadalupe, o si levantas una piedra, ahí está. Ir a misa todos los domingos. Es la práctica religiosa de la gente, donde no están practicando nada de estos principios espirituales. Más bien viene a ser un desprestigio que luego le causa problemas a la gente, ¿verdad? Aquí en la historia de Bill, por ejemplo, aquí cuando llega Evi y le dice, tengo la religión, no está hablando de tener alguna religión, tengo la reunión con el todo, ¿no, hijo? Es lo que nos dice acá, por ejemplo,
Que si se tiene, eso lo dice otro psiquiatra opinando de lo que vislumbró Jung, que si se tiene un verdadero despertar del alma o de la mente, el contacto sentimental apasionado profundo me daría fuerza, me daría una energía superior a la necesidad de cualquier otra cosa, me daría paz y plenitud. Luego dice, imagínate a alguien que encuentra sus raíces pasionales profundas y reales para las cuales nació, que echa raíces como un árbol verdaderamente grande en la superficie de la tierra, un árbol que resiste los vientos de la moda, un árbol que resiste las presiones del qué dirán, un árbol que no tiene miedo de estar solo en la noche estrellada y no requiere de ninguna otra cosa. Creo que la visión de Jung fue darnos esa fuerza pasional íntima, intensa, no solo veleidosa y pasajera, como una emoción cualquiera, como un enamoramiento cualquiera, sino como algo radical, como una auténtica iluminación, como una trascendencia mística. Sigue entonces aquella enseñanza de que necesitamos iluminarnos no solo para luchar contra el alcohol o las drogas, sino para todos los males de la mente, ¿no, hijo? Aquí cuando dice tengo religión, dice tengo la religión. Acá dice, me di cuenta de que mi amigo había experimentado. Vamos a quitar eso de que tengo religión. Vamos a poner lo que significa. Había experimentado una simple reorganización interior, más que una simple reorganización interior. Estaba sobre una base diferente. Sus raíces habían agarrado una nueva tierra, ¿no? Algo que te sostiene, parado sobre una roca, mijo, ¿no? Donde no te mueven las cosas de fuera. Es lo que necesitamos nosotros. Dice, mi concepto sugirió lo que entonces parecía una idea original. Me dijo, ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Luego, acá más adelante me dice, a pesar del ejemplo viviente de mi amigo, todavía quedaban en mí los vestigios de mi viejo prejuicio. La palabra Dios todavía despertaba en mí cierta antipatía y este sentimiento se intensificaba cuando hablaba de que podía haber un Dios y que para mí fuese personal. Esa idea no me agradaba. Podía aceptar conceptos tales como la inteligencia creadora, mente universal o espíritu de la naturaleza, pero me resistía al concepto de un zar de los cielos, por más amante que fuera su preponderancia. Acá más adelante. Acá, una de las cosas que frenaba mucho a Bill para que pudiera tener esa confianza, como mencionamos en Dios, era la actitud, cómo Dios podía permitir todo esto, ¿no? Las guerras, las injusticias, ¿no? Ya viéndolo desde un punto de vista espiritual, la marca de tu ignorancia es la creencia en la injusticia y la tragedia. Lo que vamos a ver si está por aquí mejor. Ya también vimos la diferencia entre espiritualidad y religión, ¿verdad, hijo? Sí. Lo que leyó lo que escribió Taylor de Chardin. Por acá nos dicen,
No, pues parece que no lo tengo aquí, pero más o menos lo que nos dice es que la marca de nuestra ignorancia es la creencia en la injusticia y la tragedia. Lo que la oruga llama fin del mundo, el maestro lo llama mariposa, ¿no dijo? ¿Cómo Dios podía haber permitido todo eso? Eso está desde nuestro punto de vista, sin saber. Hay otra lectura muy bonita en donde les mencionaba el caso de alguien que había llegado a una iglesia y había un crucifijo donde estaba Dios crucificado y le dijo que quería cambiar de lugar, que quería estar allá y que se bajara Cristo, pero le dijo que sí, pero que tenía que permanecer callado, sin decir nada. Entonces él vio algo que consideraba injusto y quiso intervenir, hijo, y echó a perder la justicia perfecta que hay en todas las cosas. No sé si se acuerdan de eso que les leí. Ya, se dice, ya cuando estás cimentado espiritualmente, nos dice el mismo libro, no estamos en contra de las agrupaciones religiosas. Aquí había antes una experiencia que vivíamos en donde buscábamos a Dios en conjunto, ya no individualmente, lo que eran los retiros de la búsqueda, Pablo. Eso también es muy valioso, ¿no? Reunirte en la necesidad que tenemos todos de encontrarlo, ¿no? Pero primero hay que estar cimentado en lo espiritual, ¿no? Y luego, tú me dices, cuando me hables de tener una religión, la religión cristiana, que sea real, ¿verdad? Porque aquí les hacíamos una entrevista, ¿tienes alguna religión? Pones en práctica tus creencias religiosas, ¿verdad? Y todos decían que eran creyentes, pues por la idiosincrasia y la forma. Primero decían todos que eran católicos, y ahora ya ha aumentado los que dicen que son cristianos, ya aparecen los que creen en la Santa Muerte, pero les preguntas a todos si ponen en práctica sus creencias religiosas y cómo las pones en práctica, ¿no? Los domingos voy a misa. ¿Les pagas justamente a tus trabajadores? ¿Ayudas realmente a tu prójimo? Eso es ser cristiano, mijo. Cristo vino a predicar el amor, ¿no? Hasta a tus propios enemigos. Perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es ser cristiano, no es ponerte una etiqueta. Si ese es tu caso, está bien que lo hagas cuando estés asentado ya en la espiritualidad. Si crees que ser cristiano es ir a una cosa que diga iglesia, que iglesia no es un lugar. La palabra iglesia viene de eclesia, es la comunidad. Entonces, primero debemos averiguar, porque aquí no venimos a hacer lo que nos resulte más fácil, aunque no nos sirva, sino aunque nos resulte difícil, pero que nos dé los resultados que debemos obtener. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho.